Ahí está. Vamos a compartir. Ampliamos. Ahí está. ¿Correcto? Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, los objetivos que tenemos en la clase el día de hoy es explicar las ideas principales y determinar la secuencia de los periodos escolásticos, la Ilustración, el Romanticismo, el Positivismo, la relación espiritualista y los movimientos sociales y la filosofía contemporánea y los efectos de los problemas de la filosofía en Latinoamérica. ¿Sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Veamos. Ahí está el nombre del capítulo. Filosofía e historia de las ideas en el Perú. ¿Ya? Vamos a una introducción. La filosofía de la época colonial, la escolástica, la filosofía de la emancipación, la ilustración, la filosofía de la época de la República, y tenemos el romanticismo, el positivismo, la reacción espiritualista y el periodo de los movimientos sociales, terminando con la filosofía de la liberación. ¿Ya? Luego abarcaremos de manera general los problemas de la filosofía latinoamericana. ¿Sí? Muy bien, estimados jovencitos. Bien, entonces vamos a comenzar de una vez, ¿no? Ajá. Hablemos de la introducción, ¿ya? Cualquier cosa, jóvenes, no olviden, ahí está el chat para que ustedes puedan manifestar su inquietud o, en este caso, una duda, para poder aclarar, ¿sí? Muy bien. Referente, obviamente, a la clase, ¿no? Introducción. Vamos a ver la introducción, ¿ya? Comienza la filosofía en Latinoamérica y en el Perú, ¿ya? Muchos filósofos consideran que no se puede encontrar pensamiento filosófico en el pensamiento latinoamericano. ¿Por qué? Porque la filosofía consideran que llega a América precolombina con los invasores y colonizadores europeos como parte de su cultura. ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Está bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces se parte de una idea, ¿no? En América precolombina no había filosofía. ¿Está bien? En América Latina, en América precolombina, no había filosofía sencillamente, ¿no? Esta llega como parte de la cultura europea con los propios invasores y colonizadores europeos. ¿Está bien? Muy bien. Una vez incorporada la filosofía europea en nuestras culturas, tampoco se puede hablar de originalidad, menos de autenticidad, ¿ya? O sea, la filosofía que hay en América Latina no es originaria de América Latina, es importada de Europa y que incluso de ahí que se ha desarrollado, se duda de su autenticidad. Pero sí, cuando menos es una forma peculiar y propia de pensar y entender el mundo. Es decir, construyó su propia cosmovisión. ¿Está bien? ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, no puedo hablar de filosofía precolombina porque no existió. ¿Ya? Cuando vinieron los europeos al invadir nuestro suelo americano, vinieron con toda su cultura y entre ellas trajeron la filosofía. Por ende, la filosofía que hay en América Latina no es originaria de América Latina, es producto de una insertación cultural europea. Y si de ahí en adelante que ya se insertó en suelo americano, de ahí se desarrolló, se duda que sea auténtica, se duda, pero es una manera particular, peculiar, de hacer conocer su cosmovisión, ¿ya? Nuestras antiguas culturas, como la inca, la maya y la azteca, que son las más altas culturas, no hablamos de las medianas ni bajas culturas, ellas manejaron un modelo mítico religioso sostenido bajo un conocimiento animista y empirista, ¿ya? O sea, no podemos hablar esto de filosofía, ¿está bien? No podemos hablar esto de filosofía, ¿ya? Eran ajenos a un pensamiento conceptual, eran ajenos a un pensamiento teórico y discursivo racional, ¿ya?
fundamentando con esto solo un pensamiento prehispánico, pero no una filosofía prehispánica, ¿ok? ¿Se dieron cuenta? ¿Se percataron? ¿Correcto? Entonces, las más altas culturas, ¿no? En América precolombina, como los mayas, los aztecas y los incas, ¿ya? Ellos manejaron en sí un tipo de pensamiento mítico religioso, donde estaban embriagados de un conocimiento animista y empírico, ¿no? Y no tenían una concepción teórica y discursiva racional de la realidad, pero sí construyeron lo que viene a ser pues un pensamiento prehispánico, ¿no? Pero esto no es hablar pues de una filosofía prehispánica, ¿ok? ¿Correcto? Correcto. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. Hasta aquí. ¿A una pregunta, estimados jóvenes, en esta introducción? ¿Mm? Entonces, ¿hubo filosofía precolombina? No. ¿Cómo es que existe la filosofía precolombina? Con la invasión de los europeos, que con su cultura vinieron con, entre ellas, la filosofía. Entonces, una vez insertada en suelo americano, ¿su desarrollo es genuino? No. Se cree que no sea auténtico, pero es una manera como expresa una cosmovisión. No hay vestigios, ni en los mayas, ni en los aztecas, ni en los incas, de una concepción de naturaleza filosófica, pero sí de un pensamiento prehispánico. ¿Por qué? Porque es mítico religioso, es empirista, es animista, pero no es de una concepción, de una postura filosófica, crítica, problemática. No, no lo es. ¿Está claro? Muy bien. Gracias, Fabricio. Sigamos entonces. El pensamiento prehispánico, ¿no? O sea, antes que lleguen los incas, incluso después, ¿no? Estamos hablando de los preincas. Alucinen, abarcó el siglo XII antes de Jesucristo hasta el siglo XIII después de Jesucristo. ¿Te estás imaginando la cantidad de siglos? Abarcó del siglo XII antes de Jesucristo hasta el siglo XIII después de Jesucristo. 25 siglos pasaron, compadre. Donde estaba invadido por cultura pre-inca. ¿Mm? Mira, los incas 132 años nada más. El imperio incaico duró 132 años nada más. Ya dejo de lado los mayas, los aztecas, y ya vemos acá la parte peruana, ¿sí? La parte de esta América del Sur. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, antes de los incas, los pre-incas, ¿no? Tuvo una población del siglo XII antes de Jesucristo al siglo XIII después de Jesucristo, compadre. Mira la cantidad. ¿Mm? Chile, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Te das cuenta? Y la incaica duró 132 años, no duró más. Fue un imperio muy corto, ¿no? Entonces, este pensamiento incaico, cuando ve su cosmovisión, o sea, cuando quiere entender todo esto que le rodea al hombre inca, al aborigen, cuando quiere entender todo esto, está bien, ya estuvo influenciado por una cosmovisión pre-inca, de cómo lo veían los mochicas, los chavín, los tiahuanacos, ¿me entiendes? Ya estaba influenciado por todos, para todos ellos estaban influenciados en el pensamiento inca. Entonces, no le quedó más que seguir ese tipo de administración como visional, si quiere llamarlo así, que tuvo el pueblo inca. Entonces, el imperio incaico tomó una síntesis de la influencia de la cosmovisión pre-inca, que duraron siglos y siglos, ¿no? ¿Está bien? ¿Correcto? De los chimú, de los chavín, de los tiahuanaco, de los mochicas, de los nazca,
de los paracas, etc. Entonces los incas tuvieron esa cosmovisión. Entonces tenían una postura, porque la cosmovisión es la postura del hombre consigo mismo y su contexto. Cómo interactúa, cómo lo entiende, ¿no? Casi tenía lo mismo que los pre-incas. Consideraron que hay una zona superior o el cielo, el Hanan Pacha. Ahí están los dioses celestes, el sol, la luna, las estrellas. Hay una zona media o tierra, el Kai Pacha. ¿No? Ahí están los hombres, los animales, las plantas y ciertos espíritus terrestres, como los apus. Y también están ahí la zona inferior o el subsuelo, el Uju Pacha, donde están los muertos y los gérmenes, ¿no? Ellos señalaban que el Hanan Pacha está gobernado por las aves, especialmente por el cóndor. El Kai Pacha, ese dios de esta tierra, el puma, el jaguar, ¿no? Y el Uju Pacha, el subsuelo, la serpiente. Eran deidades, ¿m? ¿Correcto? Y de esa perspectiva, los incas en el imperio así consideraban su cosmovisión, ¿no? Cosco significa el ombligo del mundo. Cosco, ¿no? La tierra, la madre. ¿Mm? Mira esa visión que tenían, ¿no? En el imperio incaico. ¿Está bien? Esa era la visión que tenían. Así podían entender sin comprender el acontecer, lo que les sucedía. ¿Mm? Muy bien, muy bien. Que no era muy ajeno, como te digo, a los pre-incas. ¿Eh? Era muy ajeno. ¿Eh? ¿Mm? Correcto. Siempre venerando al mundo ecológico, ¿no? ¿Mm? ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, estimados jóvenes? ¿Algo que ha quedado en duda? ¿Mm? Natalie, cuando los Costco, sería con Q, Costco, ¿no? Costco, ¿ya? Significa que Costco es nada menos que el ombligo del mundo. Así se leía. Costco es ombligo del mundo. Mira cómo entendía el hombre del imperio incaico, ¿no? Costco, ¿no? Y fíjate que cuando llegan acá en el siglo XVI, los españoles, ellos venían con una cultura europea tomística, ¿no? Casi renacentista, donde se apoyaba mucho en Santo Tomás y en Aristóteles y los conocimientos científicos de Galileo y Copérnico, ¿no? Aquí estamos considerando que la Tierra era el centro del universo, ¿quién? Cosco, ¿no? Como el ombligo del mundo. Así lo entendía. ¿Ya, Natalie? Cosco es el ombligo del mundo, ¿no? Mira tú, mira tú, ¿no? Y las deidades, pues, eran los cerros, los astros, ¿no? Juanita, ¿dónde la encontramos? En Ambato, ¿no? ¿Y qué? Había sido sacrificada, había sido educada para eso, para calmar la ira de los dioses. Como es una zona muy volcánica y que siempre hay temblores, entonces fueron a sacrificar, no solamente a ella, ¿no? A cuántas habrán sacrificado, ¿no? Para calmar la ira de los dioses, ¿no? La tierra estaba molesta. Mira cómo entendían, ¿no? Su contexto, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿No? ¿Te das cuenta? Para calmar la ira, dice, ¿no? ¿Ya? ¿Te imaginas, no? ¿Ya?
Jeremy, lo que estoy diciendo es que eso implica la cosmovisión. Cuando tú hablas de cosmovisión, el Weltanschauung, como dicen los alemanes, ¿ya? La cosmovisión implica la postura humana consigo mismo y con su contexto. Mira la cosmovisión egipcia, mira la cosmovisión de los musulmanes, mira la cosmovisión de los fenicios, mira y así, ¿no? Hay forma de entender esto. Y entonces el hombre pre-inca, inca, también trató de entender todo esto. Y así hicieron a bien esta propuesta ecológica de cómo podía ser entendida. ¿Te das cuenta? Correcto. Por eso, esta forma de síntesis de pensamiento incaico. ¿Ya, Jeremy? Muy bien, muy bien. Sigamos. Filosofía en la época colonial, la escolástica. La escolástica. ¿Ya? De 1550 hasta el siglo XVIII. ¿Ya? Busca fundamentar de manera teórica la concepción religiosa del mundo. ¿Está bien? ¿No? Ellos llegan pues con las órdenes sacerdotales, especialmente con los dominicos. Luego llegan los mercedarios, los jesuitas, franciscanos, ¿no? Son órdenes sacerdotales, ¿no? Los dominicos son los que así, el hábito de San Martincito, Santa Rosa de Lima, San Juan Macías, ¿no? Eran los primeros santos del mundo americano, ¿no? Eran peruanos, ¿no? Los dominicos, pues el pingüinito, ¿no? Los mercedarios de la Virgen de la Merced, que vienen de inspiraciones de España, son de hábito blanco. Los jesuitas, que están basados en lo que concierne a ¿cómo se llama? El San Ignacio Loyola, ¿no? Está bien. Y los franciscanos de San Francisco de Asís, ¿no? Cada uno de ellos tiene una razón de ser, ¿no? ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, primero vinieron los dominicos, pues, ¿no? ¿Ya? El padre Valverde, que era uno de los que formaba parte del triunvirato, que vino acá, Pizarro, Luque, ¿no? Era dominico, pues. ¿Ya? Muy bien. En esta época escolástica, pues asume funciones docentes en las universidades de San Marcos, en la Universidad de Cusco y Huamanga, ¿no? Y también fundaron colegios, ¿no? ¿Está bien? ¿Está claro? Aquí en Lima, el San Carlos, el Convictorio San Carlos, era un colegio, ¿no? Que era de orden religiosa, pues, ¿no? Estudiaban a los filósofos clásicos, ¿no? Platón, Aristóteles, los filósofos helenísticos romanos, ¿no? A través de una lectura que hacían de sus obras originales o de los comentarios que se hacían por sus intérpretes. Entonces, lo que se determinaba era que se hacía una disputa, ¿no? Donde intencionalmente se buscaba que al momento que se hablara del filosofar de uno de ellos, se tenía que tomar una postura de defensa de lo que manifestara, y otro grupo tomaba la postura de ataque, ¿no? De lo que en sí se hablaba del filósofo en cuestión, ¿no? De esa manera se podían elaborar las ideas, así una disputa, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, las clases que ocurrían, ¿no? En el Convictorio Real de San Carlos, ¿no? ¿Está bien? El docente, ¿no? Los estudiantes con sus escritos, ¿no? ¿Está bien? Por ejemplo, está la fachada del Convictorio Real de San Carlos, ¿no? Hoy la casona de San Marcos, ¿no? Esta es la casona de San Marcos que está frente al Parque Universitario. Este es el Panteón de los Próceres actualmente, ¿no es cierto?
Todo ello pertenece a la Universidad Nacional Mayor San Marcos, ¿no? Aquí tenemos el Colegio Santo Tomás de Aquino, uno de los colegios que aún subsiste, ¿no? Eh, el cual proviene del siglo antepasado, final del siglo XIX, ¿no? Eh, esa, esa fachada que, o mejor dicho, esta zona que estoy señalando, ¿no? Eh, es una zona de segundo piso que en el colegio, que está a la espalda de la iglesia Santo Domingo, en el centro de Lima, ¿no? ¿No? Es una fachada amarilla que hoy tú vas a Chabuca Granda, en el centro de Lima, ¿no? Y te comes tu dulcecito, y ya, esa fachada amarilla es el colegio, ¿no? Y en su interior hay una zona antigua, este segundo piso, donde nadie sube, porque está de más decirlo, ¿no? Es antiquísimo. Y la parte que está en amarillo, hacia la parte de acá, ¿no? Es la parte nueva, ¿no? Moderna, entre comillas. Y es un colegio, pues, que tiene como 140 años, ¿no? De vida institucional y está eh, eh, dirigida por los hermanos de la Orden Dominica, ¿no? Bien, bien. Hablar de, hablar de esta etapa escolástica, ¿no? Se trató problemas teológicos de la condición humana de los indígenas, ¿ya? Orientada a forjar en ellos la condición de vasallos, ¿no? Asumiendo una conciencia condicionada a la aceptación de una jerarquía social y política rígida, ¿no? Determinante, vertical de los españoles, ¿sí? ¿Ya? ¿Ya? Y también la justificación de la guerra, ¿no? ¿Ya? Eh, entonces, en esta propuesta escolástica se trató del problema de la condición humana de los indígenas y de la justificación de la guerra, ¿no? Este, allá en España, en 1550, ¿no? Se hace la disputa de Valladolid, ¿no? En mismo en Valladolid, ¿no? En 1550, ¿no? Que frente al rey Carlos V, ¿no? Eh, Bartolomé Las Casas, ¿no? Defendía la condición humana de los indígenas, al igual que Francisco de Vitoria, ¿ya? Gracias a Francisco de Vitoria, por ejemplo, ¿no? Se pudo tranquilamente en 1542, ¿ya? Eh, promulgar la ley de Indias, ¿no? Donde se tenía en cuenta que los indios eran seres libres, ¿no? ¿Ya? Y que tenían obviamente la protección directa de la corona, ¿correcto? ¿Ya? Eso era una situación donde había pues un entredicho entre Francisco de Vitoria y Bartolomé de la Casa versus Gines de Sepúlveda, ¿no? ¿Ya? Gines de Sepúlveda, que también era sacerdote dominico, él estaba en contra de ello, ¿no? Y sostenía que los indígenas no eran humanos, porque eran idólatras, ¿no? Y en tal sentido, idolatraban simplemente propuestas que no eran de dioses católicos, ¿no? Y eso estaba muy mal, ¿no? Mientras tanto, Vitoria y de las Casas no estaban de acuerdo con ello, ¿no? Incluso de Vitoria fallece, ¿no? Y de las Casas sigue en esa lucha, ¿no? Contra Sepúlveda, ¿ya? Y establece pues que no se tiene por qué someter a, a alguien en una creencia, ¿no? Porque creer en un Dios es la libre acción y determinación de hacerlo, y no hay que imponerlo. Son un acto de libre albedrío, y esto es incluso una propuesta de Dios mismo, ¿ya? ¿Correcto? En tal sentido, no se podía aceptar que la religión justificase la guerra por el hecho de que los oponentes fueran no creyentes o porque simplemente rechazaran la conversión. No se puede forzar las creencias, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, esto frente a los reyes católicos, ¿no? Dio pues potestad
a la partida del derecho natural, ¿no? Que es un derecho de todos los hombres, ¿correcto? ¿Está bien? Y de esa manera había esa disputa, ¿no? ¿Correcto? ¿Está bien? Había esa disputa. ¿Está claro? Y en Sepúlveda consideraba que se debía justificar la guerra porque no quedaba otra. Se tenían que matar entonces, pues, ¿no? Se tenían que matar. Y eso, pues, eh, era, pues, un grave problema, ¿no? Que se tenía que resolver. ¿Ya? ¿Correcto? En el Perú, Fray Jerónimo de Valera, Esteban de Ávila, José de Acosta eran los representantes, ¿no? Que seguían esa línea, ¿no? De la propuesta de la filosofía escolástica que había marcado Bartolomé Las Casas con de Vitoria frente a Gine de... ¿Ya? Muy bien. Entonces imagina a los indígenas. ¿No? ¿Está bien? Muy bien. Una pregunta hasta acá, estimados jóvenes. ¿Todo bien? ¿No hay problema? Natalie, Pedro, Jeremy, ¿todo bien, no? Pero chicos, Maricielo, todo clarín. Muy bien, Fabricio. Entonces, esta es la filosofía colonial escolástica, ¿ok? Ya, escolástica, ¿ya? Ahora pasamos a la filosofía de la emancipación, ¿no? O de la ilustración primero, perdón, ¿no? Filosofía de la ilustración, ¿no? ¿Ya? Que correspondió a la filosofía de la emancipación, obviamente, ¿ya? Acá hay un privilegio muy notorio de la razón contra el dogma y el fanatismo religioso. Entonces, en esta filosofía de la emancipación aparece con fuerza, pues, la ilustración, ¿ya? En la ilustración allá carambas, en Europa, ¿no? Los españoles, los franceses sobre todo, ¿no? ¿Está bien? Eh, los señores de la Revolución Francesa, los enciclopedistas, ¿no? En Alemania, el señor Kant. Entonces, había muy en cuenta, ¿no? Proponer la necesidad de la razón sobre un sentimiento especulativo, ¿no? ¿Ya? Un fanatismo religioso, ¿no? Por eso que buscaron la emancipación americana de España con la idea de igualdad, de fraternidad y al mismo tiempo de libertad. ¿Mm? Mira, importante fue eso, ¿ya? Ahí está Pedro Peralta Ibarnuevo, Hipólito Unane, Toribio Rodríguez de Mendoza, entre otros. ¿Correcto? Entre otros. ¿Ya? Entonces acá hay un fuerte remesón y se trata de apartarse de la influencia del fanatismo religioso, de la influencia de la autoridad española y se enarbolan banderas de igualdad, fraternidad y libertad que en Europa ya los franceses con la Revolución Francesa, ¿no? Ya lo estaban haciendo, lo estaban realizando. Muy bien. La Ilustración, pues, abarcó la segunda mitad del siglo XVIII hasta el primer tercio del siglo XIX. Ahí decimos muy bien que se inspiró, ¿no? En la Revolución Francesa introducida al Perú por la Sociedad de Diamante del país y por otros viajeros ilustrados que visitaron el Perú, ¿ya? Privilegiando la razón en contra del dogma y el fanatismo religioso. De esta manera, pudieron salir a la palestra profesores que correspondían a materia de las ciencias exactas, matemática, la lógica, y empíricas, ciencias naturales, ciencias físicas.
¿Ya? ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Está claro? Entonces así aparecieron estos docentes que correspondían pues a las ciencias exactas como la matemática, la lógica y a las ciencias empíricas o naturales, ¿no? O físicas, ¿ya? Es así que aparecen academias científicas como la Escuela de Medicina de San Fernando y también la publicación de revistas de cultura como lo fue el Mercurio Peruano. Sí, correcto. Ahí está la Escuela de Medicina de San Fernando, ¿no? San Marcos, ¿no? En la cual esto correspondería a la fachada de lo que hoy es esta escuela, ¿no? De San Fernando, que está en la avenida Grau, o perdón, en la vía Expresa Grau, frente al Hospital Almenara, ¿no es cierto? En la Victoria. ¿Está bien? Y ahí también a la derecha vemos una revista muy conocida, el Mercurio Peruano, ¿no? Su intención era, a bien, este, eh, convertir el discurso en propuestas políticas que ayuden al cambio, ¿no? ¿Está bien? ¿Correcto? Como una revista eh, protestataria, ¿no? ¿Correcto? ¿Correcto? ¿Está bien? ¿Ya? Pero nunca hizo una crítica abierta al régimen colonial. Pero ahí, a media lengua, de manera tibia, lo hacía. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. Con una visión reformista de generar ciertas modificaciones que favorezcan el sistema colonial español, mientras que otros tienen una visión separatista del poder colonial español, contribuyendo con ideas de igualdad, fraternidad y libertad. Así tenemos a Hipólito Unanue y a Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿no? En la Escuela de Medicina de San Fernando, Hipólito Unanue, ¿no? El gran Hipólito Unanue, ¿correcto? ¿Ya? Él, ¿no? Ahí está, ¿ya? Él hace una reforma de la enseñanza, propone reformar la enseñanza médica con un nuevo plan de estudio llamado el cuadro sinóptico. ¿Ya? ¿Está bien? Dentro de la currícula o la malla académica, dentro de la formación médica y científica, ¿ya? Hipólito Unanue inserta curso de matemática, ¿ya? Ahí está, ¿no? ¿Está bien? Un cuadro sinóptico, ¿no? Matemática 1, física 2, historia natural 3 y mete medicina teórica y práctica 4. Es el cuadro sinóptico. Él propone, es algo nuevo, ¿ya? Dentro de la currícula era algo nuevo, pero nunca se llevó a cabo, ¿ya? Pero ya era una propuesta, ¿ya? Unanue era miembro de la Sociedad Diamante del país y a la vez colaborador de la revista El Mercurio Peruano. ¿Está bien? ¿Correcto? Entonces también él metía sus ideas ahí, ¿no? Dentro de la Sociedad Diamante del país, ¿no? Y de igual modo, él daba a conocer sus ideas a través del Mercurio Peruano. ¿Está bien? ¿Ya? Era un reformador, ¿ya? El otro era don Toribio Rodríguez de Mendoza, sacerdote, ¿eh? Docente y rector del convictorio. Ajá, él fue docente, mira, y a la vez rector del convictorio, del Real Convictorio de San Carlos. Él dice que se debe enseñar matemática, cosa que antes no hacía, física y astronomía. Mira, cosa que antes no hacía, ¿no? También introduce la geografía, fíjate, la historia. Promueve ideas liberales,
de la Ilustración en el mismo colegio. ¿Mm? ¿Qué te parece? ¿No? También es miembro de la Sociedad Diamante del país. Y también escribe en el Mercurio Peruano. Reformista. Quería cambios, ¿no? ¿Está bien? Y mira que lo exigía desde el colegio, del convictorio de San Carlos, ¿ah? Muy bien, muy bien, muy bien. O una pregunta hasta acá de estos dos grandes reformadores peruanos. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Mm? ¿Todo bien? Natalie, Fabri, ¿Mm? Ivánita, Angie Rolling Stone 72, ¿Mm? Shirley MacLaine, ¿todo bien? Muy bien. Todo más claro que el agua de Río Rima. No hay, profe. Sigamos, sigamos aún Profesor, con esta filosofía. Dime. profesor, disculpe, ellos son para que se pueda modificar la reforma del sistema colonial español o sobre la libertad o ellos Ya, son sobre la separación del poder colonial español. no, no, no. Solamente eran reformistas, ¿no? Cuando uno habla de reforma implica que sobre lo que está hecho hagamos ciertos cambios, ¿no? Donde favorezca, obviamente, a la mayoría, pero sin romper la estructura. A eso es un reformador. Vuelve a formar. Re es volver a formar, ¿no? Estructurar. Ese era, eso era como se entendía el pensar y el accionar de estos dos grandes, ¿no? Unanue y Rodríguez de Mendoza. ¿Sí? ¿Correcto? Eso nada más. ¿Ya? Entonces no querían Gracias, romper profesor. de nada. El que viene sí, él. Él sí quería romper. Él sí quería romper. ¿Ya? Él sí. Juan Pablo Vizcardi Guzmán, jesuita, mira, ¿ya? Escritor y precursor de la independencia hispanoamericana. Él fue que escribe, ahí en Londres, Carta a los españoles americanos, ¿no? Eso se publica póstumamente, ¿no? En esa carta él pedía a los criollos de América Española tener que luchar contra la opresión de la corona, formando así un Estado soberano, ¿ves? Ahí sí quería romper, él sí, ¿ya? Él, estando aquí en el Perú, tuvo que irse con su hermano a Europa, porque en sus escritos, ¿no? Estaba en contra de la corona. Entonces, él estando allá, ¿no? Él pidió al gobierno británico que solventara económicamente para poder romper con el poder español, ¿no? Entonces, él pues escribe esa carta, ¿no? Pero fallece, pues él fallece, ¿no? Él es arequipeño, ¿eh? Es arequipeño, ¿ya? Él sí es separatista, Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, ¿ya? ¿Está bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí tenemos a José Baquígeno y Carrillo, ¿ya? Él consideró reestructurar las esferas políticas y sociales en las colonias españolas. Tampoco, él era un reformador, ¿no? Él tiene un libro llamado Elogio del Virrey Agustín de Jáuregui, y es una crítica a las reformas hispánicas que habían perjudicado la hegemonía comercial limeña en Sudamérica, ¿no? ¿Ya? Está bien, entonces él criticaba, ¿no? El accionar de colonialista de los españoles, ¿no? Pero no era de romper, ¿no? ¿Ya? Quería una modificación, ¿ya? No te olvides el libro Elogio de Virrey Agustín de Jáuregui, ¿no? ¿Ya? ¿Correcto? Fue el presidente de la Sociedad Amante del País, mira, fue presidente de ese grupo, ¿no?
de la Sociedad Diamante del país y a la vez fundador del Mercurio peruano. Mira tú, ¿no? Qué importante, ¿ya? Era un reformador también, ¿sí? Muy bien, a una preguntita hasta acá, estimados estudiantes ilustrados pitagorinos. ¿Todo bien? ¿Tutto bene? ¿Todo clarino, Natalie? Así parece, ¿no? Todo claro. Bien. Si está claro, entonces sigamos. ¿Ya? Sigamos. ¿Correcto? Muy bien. Sigamos. Ahora pasamos a la época republicana. ¿Ya? Dejamos la emancipación con la ilustración y ahora pasamos a la época republicana. Tenemos al romanticismo. ¿Ya? 1830-1880, ¿no? Es post-independencia, ¿no? Hay un rechazo a las soluciones filosóficas y sociales que en la ilustración, ¿no? Durante la emancipación se propusieron. Ok, no que es un teacher, ok, Shirley. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, hay un rechazo de las soluciones filosóficas y sociales propuestas por la ilustración. ¿Correcto? ¿Ya? No, no, eso no da, dicen ellos, ¿no? ¿Está bien? ¿Correcto? Y aquí se lanza un predominio de temas políticos sobre los especulativos. O sea, ya acá entra todavía la parte política con fuerza, ¿no? Sobre lo que se especulaba antes. ¿Ya? Aquí hay polémicas políticas entre los monárquicos o conservadores y los republicanos o liberales. ¿Ya? O sea, acá decía, oye, ¿estás con la corona o no estás con la corona? Punto. ¿Estás con los rebeldes o estás con los que no son rebeldes? ¿Con quién estás? Habla. ¿Mm? Entonces ya había nada menos que aquí una posición política. Los que estaban a favor de la monarquía, los conservadores, y los republicanos o liberales, en función a la organización de la sociedad y el ejercicio del poder. ¿Está bien? Representantes. Ahí tenemos a los liberales y los conservadores. Entre los liberales, Benito Lazo, Francisco Javier Mariátegui y Francisco de Paula González Vigil. ¿Ya? Y entre los conservadores, único, el arequipeño Bartolomé Herrera. ¿Está bien? Bartolomé Herrera. No de las casas, este es Herrera. ¿Ya? Arequipay. ¿Correcto? Muy bien, muy bien. Ellos estaban a favor de romper con la monarquía y él estaba a favor de seguir con la monarquía. Ahí está Bartolomé Herrera y Benito Lazo, ¿no? Los dos mangas. Bartolomé Herrera, sé que es un recontra conservador. Él propone la soberanía de la inteligencia. ¿Ya? No te olvides, él propone la llamada soberanía de la inteligencia, teacher. Muy bien. Soberanía de la inteligencia. Ya. Ya. Solo debe gobernar los más capaces. Propone el principio de autoridad. O sea, la gente del pueblo de una obediencia absoluta a sus autoridades. Y también el principio llamado el providencialismo, la providencia. O sea, Dios es el que va a dirigir la historia de nuestro pueblo. ¿Mm? Mira tú. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ya? Solo la soberanía de inteligencia debe imponerse. O sea,
Los más deben de gobernar. Lo demás, a tu casa. ¿Ya? Todos los del pueblo deben de obedecer. Se acabó. ¿Ya? Y porque esto ya está determinado por Dios. ¿Mm? Benito Lazo, Benito Lazo, en cambio, el que decía, él propone la soberanía popular. O sea, todos en una república tenemos la condición de ciudadanos. ¿Ya? ¿Está bien? La condición, nada, que lo más, no. Todo aquel que en sí está en una república es un ciudadano, ¿no? ¿Ya? Y no hay principio de autoridad, sino principio de libertad. O sea, los ciudadanos no tienen por qué estar sometidos al poder absoluto, ¿ya? Y lo único que hacen los conservadores es que para someter al pueblo le meten el poder de la fuerza, ¿no? Claro, le imponen a la gente del pueblo, le imponen el poder de la fuerza. Y también de ignorancia. Y también la corrupción. Mira lo que hace, dice Benito Lazo, hermano. Siglo XIX, hermano. Parece que estoy hablando ahorita. Parece que estuviera hablándose ahorita. No pasó nada. ¿Mm? ¿Correcto? ¿Ya? Qué gran diferencia, ¿no? Entre uno y el otro. Muy bien. A una pregunta hasta acá. Claro, mi respeto por Benito, ¿no? Muy bien. A una pregunta hasta acá, estimados jóvenes, ¿m? Liberales, ¿m? Republicanos, anticonservadores. A una preguntita, ¿todo está clarín? Todo está clarín, ¿no es cierto? Se parece al agua de Río Rímac. ¿Está bien? Muy bien. Sigamos entonces. Gracias, Pedro. Una vez que hemos visto lo que es, a bien, todo lo que corresponde al romanticismo, ahora pasamos al positivismo, dentro de la época republicana. El positivismo, 1860-1900. ¿Está bien? Gracias, Natalie. Ah, muy bien, Shirley. Benito Love. Muy bien, muy bien. El positivismo, ¿no? ¿Está bien? Tú sabes que el positivismo implica ciencia. Tú sabes que el positivismo lo mismo con quién, con Augusto Conte. Que solo a través de las ciencias naturales se puede alcanzar el orden y progreso en las sociedades. ¿Sí o no? Eso lo dijo. ¿Correcto? ¿Está bien? El positivismo. Muy bien. Su máxima vigencia doctrinaria fue entre 1870 y 1900. Este positivismo fue una respuesta filosófica frente a la crisis que se vivía como consecuencia de la guerra con Chile, señalando la preponderancia del factor económico para la reconstrucción nacional. No olvides que esta época fue Lima tomada, el Perú fue tomado por los chilenos por 3 años, la ocupación de Lima, ¿m? Con Licha en la cabeza, todo lo que se hizo.
¿correcto? Entonces, es una respuesta filosófica frente a la crisis que había generado la guerra con Chile, la guerra del salitre, ¿no? ¿Está bien? Donde hay una preponderancia del factor económico para reconstruir al Perú, ¿ya? Así aparece el positivismo no universitario o extraacadémico que se desarrolló fuera de las aulas universitarias. Ha estado Manuel González Prada, de González de Olechea. Él fue un ensayista pensado anarquista y poeta peruano. Él se preocupa principalmente por el hombre, la realidad y su existencia. Nada que ver con la religión anarquista en contra de la sociedad capitalista. En contra de la sociedad capitalista. ¿Ya? ¿Correcto? Él no creía en las instituciones políticas de corte capitalista. Sostuvo que el Estado es un producto de la violencia ejercida por los poderosos. Al mismo tiempo, el Estado ya es un instrumento que tiene por finalidad generar servidumbre de los débiles. ¿Correcto? ¿Ya? Mira el Estado para qué sirve. El Perú verdadero, el Perú profundo, es el que pertenece a los indígenas. ¿Mm? Considero que la única responsable de esta crisis en el Perú es de la oligarquía. ¿Mm? De ellos es la culpa. Que estemos así en crisis siempre. Esto me suena ahorita, ahorita me suena, igualito, ¿no? Entre sus obras, Páginas Libres, Hora de Lucha, Anarquía, Nuevas Páginas Libres. Muy bien, este es don Manuel González Prada, ¿ya? Mira lo que dice, ¿ya? El Estado, el Estado, ¿no? Es producto de la violencia ejercida por los... Surge, ¿por qué? Por esa violencia. ¿Que le hace quién? Los poderosos, ¿no? ¿Para qué? Para generar servidumbre en los más débiles. ¿Mm? Este Perú verdadero pertenece ¿a quiénes? A los indígenas. ¿Para qué se lo robas? La única responsable de esta crisis en el país tiene un nombre, la oligarquía. Muy bien, muy bien. ¿A una pregunta aquí? Sí, pues lo que dice, estimado Jeremy, el gran Manuel González Prada, ¿no? ¿Ya? Es lo que dice. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Sigamos. Hay otro positivismo universitario o académico, ¿ya? Por Javier Prado Ugarteche, ¿no? Él fue profesor de historia de la filosofía y reformador de las disciplinas jurídicas, abogado, pues, ¿no? Él era antimetafísico, todo lo que es metafísico él lo odiaba. Entonces que la metafísica habla de conceptos abstractos, el ser, la existencia,
el absoluto, Dios, etcétera, ¿no? ¿Ya? Él señala que el objeto de conocimiento filosófico y científico es el mundo de los fenómenos observables. O sea, el objeto del conocimiento filosófico, el objeto del conocimiento científico, nada menos que es los fenómenos observables y que son a la vez obedientes a la experimentación que sucede en el mundo. ¿Está bien? Ya. Mira, sobre el genio, pues. El otro fue Manuel Vicente Villarán. Este es el viceabuelo de la señora Susana Villarán, pues. Claro que él era diferente, ¿no? Porque señora Villarán, ahorita está en la cárcel porque sé que recibió platita, ¿no? ¿Ya? Él fue un jurista defensor de las reformas educacionales, ¿sí? Partidario de la educación técnica. Estudia en contra de la educación tradicional. Todo joven que esté estudiando debe salir ya con una profesión para poder luchar en la vida, como técnico, como computador, como mecánico, como electricista, como sastre. Tiene que salir ya así a trabajar de frente, ¿correcto? Ya se tiene que invertir en la parte técnica, comprar laboratorios, instrumentos, ¿correcto? ¿Ya? Eso. Plantea el desarrollo de una educación que está orientada al trabajo productivo, ¿ves? ¿Ya? O sea, la educación debe estar orientada para que se pare al campo productivo, ¿no? O sea, favorecerá un desarrollo capitalista, ¿no? Como factor económico, ¿no? El uno termina secundaria, él pone un taller y es un taller mecánico. El alumno terminó secundaria, él pone sastrería y es un maestro sastre. Él mueve ese dinero, ¿no? El otro es un señor, ¿no? Zapatero, ¿no? Y pone su zapatería. El otro señor es un electricista y así, ¿no? Sale de frente a competir, a trabajar. ¿Está bien? ¿Correcto? Muy bien, muy bien. Miren, ellos son, en la universidad ellos exigían eso, ¿ya? Porque eran antimetafísicos. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Por eso, pues, ¿no? Tus abuelitos, mira, hoy mis secundarios terminaron, compadre, pero son tipos de trabajo, piensan bien, tienen valores. ¿Mm? ¿Correcto? Diferente, mi compadre. ¿Está bien? Luego ahora vamos a dejar de lado al positivismo, que levantó a los muchachos de Lima. Lo levantó a los muchachos de Lima. ¿Correcto? Pero esto a las oligarquías, esto a los aristócratas no les convenía y lo veían mal. Y entonces alentaron a hacerle un pare al positivismo. Y así aparece el espiritualismo, la reacción espiritualista. 1900 a 1920, ¿no? Tuvo una influencia de Henry Bergson, ¿no? Es un movimiento filosófico como respuesta al positivismo, ¿ya? Ellos vuelven a la metafísica, ¿no? Propiciando el aspecto espiritual, moral y educativo del hombre, ¿ya? ¿Está bien? Ellos vuelven a la parte moral del hombre, que tiene que ser bien formado, que tiene que ser humanista, que debe ser creyente, que debe tener el prójimo. O sea, todo lo que ya se había superado, ellos vuelven a tomarlo. ¿Para qué? Para tumbar al positivismo, para que no crezca el positivismo, en la cual exigía creer en la ciencia y en la objetividad. ¿Mm?
Muy bien. Sigamos entonces, sigamos. Ellos dicen que, mira, la educación tiene como objetivo la formación de élite. Mira, tú vas a educar para que tengas élites. Y esto dirijan los destinos del país. Mira, mira. O sea, los pudientes, pues, los que tienen, ellos dirigirán los destinos del país. Fueron hispanistas y racistas y subestimaron la cultura andina y asumen de manera superficial el problema de la educación y descuidan el factor económico. Fíjate lo que hacen estos señores. Eran hispanistas, pro-españoles, eran racistas. Muy bien, muy bien. ¿Quedó claro, no es cierto? A una pregunta hasta aquí, todo bien, ¿no? Mira, ellos van en contra del positivismo por eso, ¿no? Manipulado y orientado por la oligarquía peruana. Su representante, Alejandro Deusta, este señor era, ¿no? Y Mariano Iberico, ¿ya? Pero no solamente ellos, ¿ah? También está Francisco García Calderón Rey y Sebastián Lorente Ibáñez, un español, ¿no? Francisco García Calderón Rey era incluso diputado por Lima, ¿no? Y él consideraba que los indígenas eran una raza inferior, ¿no? Sebastián Lorente Ibáñez consideraba que la raza de los incas y la raza del pueblo del imperio eran diferentes y que uno iba a invertir dinero, iba a hacer gasto de más, porque ellos no tienen un alma de querer acercarse a la razón, ¿ya? O sea, tienen limitaciones para entender, ¿no? Incluso Francisco García Calderón, ¿ya? Él pedía que existiera, que se vinieran, ¿no? Los europeos para mejorar la raza, ¿no? Y combatir esa raza caduca que ya quedó mísera, del cual no se puede esperar nada de la raza indígena. Así pensaban. Francisco García Calderón Rey, ¿no? El hijo del héroe civil Francisco García Calderón, que fue el padre de este, no este que fue su hijo, ¿no? ¿Ya? ¿Correcto? Mira cómo pensaba. Y don Alejandro debe estar, seguía esa línea, ¿no? ¿Está bien? Él decía que los indígenas eran una raza espiritualmente agotada. No iba más allá. ¿Correcto? ¿No? Mariano Iberico, él consideraba, ¿no? La necesidad de comprender, ¿está bien? De comprender, ¿ya? Que la religiosidad y la estética, ¿no? Son una forma de vida superior, ¿ya? Y los hombres que pueden entender esto no son pues los indígenas, no son ellos, ¿no? ¿Correcto? Miren cómo estos señores pensaban. ¿Ah? Esto me hace entender. ¿No te das cuenta que no pasó el tiempo? Hace 100 años hablaban esto, mira. Hace 100 años. Y hasta ahora siguen hablando, ¿no? Hasta ahora siguen hablando, ¿no? Cholo, Serrano, presidente, ¿me entiendes? Hasta ahora, ¿no? Es un inepto, es un incapaz para... Mira cómo piensan. Bueno, pues, qué bravo, ¿no? Es así, pues, ¿no? Cuando tú ves la televisión, ¿no? Tú sabes con quién estás hablando, tú sabes con quién Serrano, ¿me entiendes? ¿Cómo hablan, no? Bueno, pues, está bien. Sigamos. Así es, Fabricio. Así es, Jerry.
Si vamos en la filosofía de la República y dejamos a los espiritualistas y entramos al periodo de los movimientos sociales, al periodo de la generación del centenario, 1920-1940. Es un movimiento filosófico de la generación del centenario que hace un análisis económico y político de la sociedad oligárquica, ¿ya? Protagonizado por el partido aprista de la Torre y por el método dialéctico y el partido socialista fundado por José Carlos Manetti mediante el marxismo, ¿ya? Victoriano de la Torre, ahí está, 1895-1969, ¿no? Él fue trujillano político, ¿no? Estudió en el Seminario de San Carlos de Trujillo, en la Universidad Nacional de Trujillo, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Educación y Derecho. Fue presidente de la Federación de Estudiantes del Perú en 1919, ¿no? Él funda la Universidad Popular González Prada, ¿no? Funda el Partido Aprista Peruano en el año 1924, ahí en México, y fue presidente del Congreso Constituyente en 1979, ¿no? ¿Qué es lo que propone esta filosofía política de ahí en la Torre? No olvidemos que el Perú está inundado por, por hacendados, ¿no? Los varones del azúcar, ¿no? Lo que tenían a bien el agro a su disposición y tenían a los campesinos a su disposición para que trabajaran en la tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Esa era la época de ese Perú, de ese entonces, ¿ya? Está bien, fábricas muy reducidas, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, ahí la torre, ¿no? Con el señor Mariátegui, ellos se fueron de chiquillos, 20 años, se fueron a Europa a ver los alcances que había tenido las revoluciones comunistas, ¿no? ¿Ya? Y ya después vienen y proponen ellos una explicación de lo que ocurre en el Perú con, con este método, ¿no? Dialéctico, ¿no? Y marxista, ¿no? Bueno, ahí la Torre, en su aprismo, dice que el capitalismo es necesario para el desarrollo del país, ¿no? O sea, las inversiones transnacionales es bueno, ¿ya? A pesar que es opresor, claro, se llevan todo, ¿no? Y explotador, pero permite traer el progreso y capitales que se necesita para generar desarrollo, dice, ¿no? O sea, ya está bien, pero hay que hablar con ellos. Oye, no te llegues tope, compadre, para ser así, ¿ya? Tú inviertes tanto acá y te llegas tanto y dejas de verlo para el Perú, si no, no. Eso es lo que dice, ¿no? Si los países desarrollados, ¿no? Estados Unidos, Alemania, etcétera, el imperialismo era la última fase del capitalismo, en países como el Perú, debería ser la primera fase de desarrollo capitalista. Esto implicaría un relativismo einsteiniano de su teoría social, ¿no? Él aplica la relatividad de Einstein en su explicación social, ¿no? ¿Ya? Que por tanto no es absoluto, sino es relativo, ¿no? Si en los países desarrollados el capitalismo es en sí, ¿no? La última fase, porque ahí está el gran desarrollo de Estados Unidos, el gran desarrollo de Japón, el gran desarrollo de Europa, etcétera. Aquí, en cambio, debe ser la primera fase de desarrollo, ¿no? Sigamos con el APRA del señor ahí la torre, ¿no? El Estado antiimperialista que él propone, que él quiere para el Perú y para América Latina, ¿no? Con sus pilares, la empresa privada, el capitalismo estatal y el cooperativismo, porque eso es lo que hay en el Perú y en toda América. Este Estado antiimperialista debería de negociar desde posiciones de fuerza, recuperando los aspectos positivos del imperialismo y neutralizando los negativos. Oye, mira, compadre, vas a invertir esta villa, pero vas a hacer así. Vas a dejar acá educación, vas a dejar acá electricidad, mira, vas a poner, ya. Vamos a ver lo bueno y lo malo, ¿ya? Este Estado antiimperialista debía estar formado por un frente de las clases explotadas, o sea, campesinado, proletariado, pequeña burguesía y burguesía nacional, ¿no? ¿Ya? Pequeña burguesía, o sea, los adinerados, y la burguesía nacional, ¿no? La mayoría de la clase media, ¿no? Pero todo esto tendría que estar dirigido por la clase media, no por el proletariado, no por el campesino, sino por la clase media, que son las más numerosas que el proletariado, y son más instruidos que el campesinado. Y que en países como el Perú, que eran los más golpeados por el imperialismo, porque el artesano y el campesino obrero obtenían ventaja relativa de la penetración imperialista.
En cambio, la clase media solo les quedaba como perspectiva su desaparición. Claro, o te vas para arriba o te vas para abajo. Entonces la clase media desaparecer. Entonces la clase media tiene que luchar y tomar a bien el liderazgo de este cambio y de enfrentarse con una sociedad antiimperialista al imperialismo extranjero. Eso es lo que proponía el APRE, ¿no? Ahí está el antiimperialismo del APRE, espacio-tiempo histórico, 30 años, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Correcto. ¿No? Al final de cuentas vemos que eso no sucedió, ¿no? Al final, ay, caray, todo lo que vimos después, ¿no? Si no, preguntan a los apristas ahora con quiénes se codean con otras personas, ¿no? El otro movimiento fue el de José Carlos Mariátegui de la Chira. Él fue escritor, periodista, político y filósofo moqueguano. Él vivió con su madre y hermanos en Huacho, ¿no? En 1899, ¿no? Él fue un autodidacta desde los 8 años de edad, porque a esa edad él sufrió un accidente en su escuela y se destroza pues la rodilla izquierda. Le genera una anquilosis y que le impide pues asistir a terminar su secundaria, su educación escolar, ¿ya? Él, ya aquí en Lima, se pudo trabajar en el diario La Prensa a los 14 años. Y a partir de ahí comenzó a participar en política, ¿ya? Él funda, ¿no?, la revista Nuestra Época, el diario La Razón, fue presidente del Círculo de Periodistas, ¿no? Fue impulsador del Comité de Propaganda Socialista, ¿ya? Él fue deportado a Italia en el año 2023 por Augusto B. Leguía. Estuvo por París, Berlín, Viena, Budapest, y ahí conoció al comunista italiano Antonio Gramsci, ¿ya? ¿Correcto? Él fue, cuando llega al Perú, acusado de conspirar contra el gobierno de Leguía. En el año 27 fue encarcelado, ¿no? En el año 28, al año siguiente, él funda el Partido Socialista y en el año 29 la CGTP, la Confederación General de Trabajadores del Perú, ¿ya? Él dirige una cátedra en la Universidad Popular Manuel González Prada de los apristas, pero se aparta de la postura política de ahí la Torre, porque considera que no debe ser así. No es la clase media que tiene que dirigir esto. No es que tenemos que tratar con los imperialistas, ¿no? No es que hay una clase única de trabajadores, Manuel dice, no, hay una clase proletaria fuerte, ¿no? ¿Está bien? Él fallece a los 35 años de edad, ¿no? Ahí está con sus 4 hijos, ¿no? Falta la hija la mayor que fue de un primer compromiso, ¿no? El gran don José Carlos Mariátegui, ¿no? Él consideró que, siendo el imperialismo el resultado del desarrollo del capitalismo en su fase monopólica, al mismo tiempo que propiciaba el crecimiento y el progreso en los países centrales, tenía que ocasionar el atraso y la miseria en aquellos ubicados en la periferia. O sea, al proletario y al campesino. Le va a generar problemas. Él señalaba que la liberación nacional no era posible dentro del orden capitalista. Y si hay que agrupar a las diversas clases explotadas para combatirlas, sería indispensable considerar que la única clase que se oponía directamente al imperialismo es la del proletariado, del obrero. Siendo esta clase la que debería de encabezar el frente y no lo de la clase media. A pesar de su escaso número, pero es la única clase en condiciones de desarrollar una posición antiimperialista consecuente. No se vende, decía él. Mientras que el campesinado no solo era un contingente de trabajadores con demandas políticas únicas, sino era un sector social fundamental. No solo por ser el mayoritario en el país, sino porque tenía una identidad cultural que lo diferenciaba, que planteaba un conjunto de reivindicaciones anticoloniales con un alto contenido revolucionario, que había mantenido con tenacidad los rasgos colectivistas, el audio, y constituía una base fundamental para la edificación así de un socialismo peruano. Pero el proletariado tenía que llevar la lucha, conjuntamente con la ayuda y el sustento de la base campesinada. Ahí están sus obras, ¿no?, del gran José Carlos Mariátegui La Chira.
Luego viene la filosofía de la liberación en la segunda mitad del siglo XX, con el gran señor Don Augusto Salazar Bondy. Él propone la cultura de la dominación o la de dependencia. Gran maestro filósofo peruano, gran estudioso, gran desprendido de su intelectualidad, gran hombre, ¿ya? Humanista, samarquino. Él estudió en la Universidad Nacional de México, en la Universidad de París, en la Universidad de Múnich. Él alcanzó doctorados en esos lugares, en filosofía. ¿Está bien? Él propone pues la cultura de la dominación o la dependencia. Él señala que la cultura de la dominación hace que en el Perú no exista una sociedad ni una cultura peruana, sino una multiplicidad de culturas separadas y dispares, con marcada diferencia de nivel y de amplitud de difusión, que corresponden a los diversos grupos humanos que conviven en el territorio de la nación, donde no existe un único criterio de diferenciación como la lengua. Acá hay varias lenguas. Aquí en el Perú hay varios dialectos, más de 60. Hay una gran cantidad de espacios geográficos. No es costa, sierra y selva, hay más. ¿No? Hay varias etnias. Hay varias etnias aquí, hay varias razas acá. Hay varias propuestas ecológicas acá, hay varias profesiones. Hay varias clases sociales, una inmensidad. Hay varias religiones. Señores, como decía el gran don Augusto Salazar Bondy, el problema no es que somos heterogéneos. El problema no es que somos diferentes en razas, en lengua, en costumbres, en creencias. ¿No? ¿Correcto? Ese no es el problema. Y el Perú está hecho así. Acá, el problema es que aquí hay una falta de principio integrador. Acá hay una falta de principio integrador. Ninguna clase, ningún grupo social, ningún poder económico quiere en su buena voluntad saber renunciar a sus derechos para dar derechos a otros, porque hay un egoísmo tremendo dentro de las religiones, dentro de la política, dentro de la economía, dentro de todo. Hay acá una gran idolatría a lo que tenemos y no sabemos renunciar en la buena voluntad para ser un país integrado. Solo queremos revanchismo, solo queremos ser mejores que otros pisoteándolo. Y eso viene de decenas de años atrás. Muy buena visión tenía nuestro gran amigo don Augusto Salazar Bondy. Aceptémonos. Somos distintos en raza, aceptemos, somos distintos en costumbres, aceptemos, somos distintos en clases sociales. ¡Correcto! Integrémonos, pues. Sepamos vivir en esas diferencias, que no es malo, ¿ah? Sino que lo resaltamos, que es diferente. Los grupos diversos con sus respectivas culturas actúan unos sobre otros sin un marco de referencia común. O sea, los particularismos imponen nuestra cultura, generan un hibridismo y una desintegración. Se aunan también otras características de la cultura peruana: la mistificación de los valores, la inautenticidad y el sentido imitativo de las actitudes, la superficialidad de las ideas y la improvisación de los propósitos. Claro, no tenemos un plan nacional fuerte de aquí a tantos años. No lo tenemos. Aquí vamos pagando incendio en cada momento que caminamos en cada esquina. Y eso está mal. Eso viene ya de decenas de años atrás. Por eso lo que nos dice nuestro gran amigo don Augusto Salazar Bondy tiene una visión única para el Perú. ¿Está bien? La filosofía de la liberación. Esto ya en la segunda mitad del siglo XX. Tiene en cuenta el concepto de cultura en relación con nosotros, ¿no? Cultura entiende como un sistema de valores, símbolos y actitudes con que un grupo humano responde a las solicitudes, actitudes y conflictos que provienen del mundo y la existencia. También tenemos desarrollo, es una capacidad de usar de sus recursos de provecho propio.
y autoimpulsarse y alcanzar mediante efectivos procesos de cambio los más altos estatutos humanos, según los criterios sociales del momento, ¿no? Nación subdesarrollada cuando falla en todos los anteriores y no desarrollada cuando hace uso de los recursos, pero no lo segundo. Mira, 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 ¿ah? ¿Está bien? ¿Correcto? ¿No? Una nación es no desarrollada cuando hace uso de los recursos, pero no de lo segundo, o sea, de los criterios sociales del momento. No lo hacen, ¿ya? No hay cambios. ¿Mm? ¿Está bien? Somos por eso subdesarrollados. Hay dependencia cuando la necesidad de una nación tiene de otra para subsistir o desenvolverse en algún aspecto importante, o en varios casos, grados, o en su dependencia mutua. Hay dominación, hay alienación. Eso compromete a la filosofía y la liberación, ¿no? Ahí está el señor Francisco Mero Quesada, que vivió 101 años, es de la familia Mero Quesada de la Unión de Comercio, ¿no? ¿No? ¿Está bien? ¿Está bien? De los canales de televisión, del 4, del canal N, etcétera, ¿no? Pero él sostiene, a bien, ya, que hay que tener en cuenta, ¿no?, su ateísmo nostálgico, ¿ya? Él fue lógico, un filósofo lógico, ¿ya? ¿Correcto? ¿Está bien? ¿Está claro? Él habla de la metafísica también. Y él señala que hay un ateísmo nostálgico, ¿no? Ateísmo porque Dios no existe, pero nostálgico es que, ¿no?, hubiese deseado que Dios exista. Él señala que la solidaridad es un valor histórico, ¿no?, y que en sí es un fin en sí misma, ¿ya? ¿Correcto? Hay que buscar un humanismo que sea solidario, que sea antirracista, que sea antiimperialista, de una sociedad sin clases, ¿no? Tiene que existir una sociedad basada en la racionalidad, ¿no? Él propone, en forma distinta a Salazar Bondi, que la filosofía latinoamericana es auténtica, ¿no? Es lo que él propone, ¿ya? La autenticidad o inautenticidad de la filosofía latinoamericana. Don Augusto Salazar Bondi, el que te hablé, el de la cultura de dominación, él señala que la filosofía latinoamericana es copia de la europea. Es inauténtica por las condiciones de su desarrollo, dependencia y pobreza, de lo que hemos hablado, en lo que se encuentran los países latinoamericanos, impidiendo así un pensamiento auténtico. En cambio, el filósofo mexicano Leopoldo Sea, él consideró que la filosofía latinoamericana es auténtica, porque tiene la capacidad de adecuar el pensamiento europeo a las necesidades propias de Latinoamérica o de la región, y que en un momento hará posible el surgimiento de una filosofía original. En consecuencia, en sentido estricto, solo es posible hablar de filosofía latinoamericana y peruana a partir de la implementación de la cultura occidental de nuestra región, es decir, con la invasión de los europeos españoles. Pero a pesar de que no existe una originalidad o autenticidad pura, hay cuando menos una expresión peculiar y propia de abordar los problemas nacionales y solucionarlos teórica y prácticamente, que se pueden proyectar como propios de un filosofar sobre todo la humanidad. Hay que señalar acá, jóvenes, el proyecto de elaborar una filosofía propia se desarrolló recién durante el siglo XX, con tendencias hacia lo social y lo político, porque las reflexiones en torno a Dios, al alma, a la muerte o al ser, ya no han tenido cabida en la agenda principal de esta filosofía latinoamericana en el siglo XX. Más bien ha llevado a plantearse preguntas acerca de las condiciones de posibilidad, preguntas que han convocado respuestas difíciles, donde el atraso, la marginación, el mestizaje, la hibridación y la dependencia han fundado una particular manera de enfrentar el quehacer filosófico, cosa que te habló don Augusto Salazar Bondi. Sí, las siguientes etapas, ¿no? Filósofos precursores, ahí está la primera generación, con los patriarcas o fundadores, la segunda generación con los forjadores, la tercera generación con los técnicos, ¿no? Y la cuarta con corrientes americanos del siglo XX o contemporáneo.
Esto se lo he puesto ahí como para que no sean huérfanos de este alcance, ¿ya? Para que lo tengan ahí, ¿correcto? ¿Ya? Muy bien. En la número 1, la respuesta a la letra C. Este es el positivista. En la número 2, interesante, aquí la respuesta, la humanidad del indio y la guerra justa en la escolástica, no te olvides. ¿Sí? En la número 3, importante periodo, espiritualista y hablar del positivismo, ¿no? En la número 4, sobre la época romana, ¿no? Aquí se veía qué tipo de gobierno y de poder convencía, ¿no? Si ser liberalista o ser conservador. En la número 5, sobre la propuesta positiva, la respuesta es la letra B. Solo 3 es lo correcto, ¿no? En la número 6, interesante propuesta, estaba hablando de don Augusto Salazar Bondi sobre el problema de la autenticidad de la filosofía en Latinoamérica y en el Perú. En la número 7, sobre la época, la respuesta es la letra D. Por lo tanto, la número 1 está ajeno a la ilustración. En la número 8, interesante texto de don Augusto Salazar. Aquí está hablando acerca de la filosofía y la liberación, son los planteamientos de la teología y la liberación, porque hay una dominación fuerte que no nos deja ser un país que aproveche de sus riquezas y de su propia decisión de ser libres. En la número 9, los problemas en Latinoamérica son coincidentes. Eso es el origen y la autenticidad de la filosofía. Y en la número 10, que tú muy bien sabes, en la escolástica, ¿no? Acerca de la humanidad del indio y de los que lo defendían y los que estaban en contra, nosotros lo estamos viendo con los Bartolomé en las Casas y Gines de Sepúlveda. Tú sabes que siempre te y siempre te lo dejo con baticlaves, como tiene que ser. ¿Correcto? Está bien, jóvenes, ¿ya? Esta filosofía es muy interesante, muy bonita, y espero que la tengas